Ok, ok, señoritas. Eh, Creo que ya vamos a iniciar. Ya hemos esperado un tiempo prudente. Sí, a ver, al menos estamos en la mitad. ¿Ya? Vamos a iniciar. Muy bien. No sé si ya habrán llevado conmigo alguna de estas reuniones. Yo me llamo Roberto Roque, soy ingeniero de minas de profesión. Soy de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ya cuento con 10 años de experiencia, siempre en el temas de seguridad, ¿no? Desde que fui cachimbo saliendo de la universidad en el 2009, ya yo me dediqué a seguridad. Pasé por el área de operaciones un tiempo en mina subterránea, pero bueno, las circunstancias y también conocer el rubro me inclinó por llevar seguridad, ¿no? En ese tiempo había muy pocas personas en seguridad y bueno, uno a veces no escoge el área de las prácticas donde quieres hacerlo, ¿no? Y me mandaron a seguridad, ¿no? Tuve mucha suerte, ahora lo considero así, ¿no? Gracias a la coyuntura de la ley, bueno, no me ha faltado trabajo y las leyes cada vez más nos empoderan más, ¿no? A los ingenieros de seguridad, ¿sí? Y me ha permitido también desenvolverme en diferentes rubros. He trabajado hasta en barcos, ¿no? En Matarani, en el mar. He trabajado en carretera, en montaje, en INA. Actualmente estoy en mina, ¿no? He sido docente universitario. He visto, gracias a esta profesión, podemos decir, todos los matices que tiene lo que es la seguridad ocupacional. ¿Mm? Bueno, miren, el tema del día de hoy que vamos a desarrollar es gestión de la seguridad y salud ocupacional. Cuando hablamos de gestión, es la aplicación legal de la ley en la práctica, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar de seguridad siempre está respaldado o basado en alguna norma, por favor. Si bien es cierto, la seguridad tiene uno de sus principios, es el principio de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos inspeccionan o nosotros hacemos una inspección o tenemos alguna auditoría, siempre los resultados o las observaciones se van a basar en lo que yo tengo palpable ahí, ¿no? En el momento que hago la inspección o la auditoría. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo poner en mi documento cosas muy bonitas, ¿no? En mis procedimientos, en mis estándares, cosas muy bonitas, puedo armarlo muy bien. Pero si a mí me inspeccionan y ven de que yo no estoy cumpliendo lo que he puesto en mis procedimientos, en mis estándares, en mis protocolos, entonces siempre va a primar lo que yo veo en ese momento, el principio de la realidad, ¿sí? Obviamente eso se va a basar en normas. Si yo no estoy cumpliendo los mismos procedimientos que yo me he comprometido a ejecutar o a realizar, entonces el supervisor, el inspector, el auditor que venga a evaluar nuestro sistema de gestión siempre se va a basar en normas legales, en lo mínimo que pide la ley. Muy bien, este es el marco normativo vigente. En realidad hay muchísimas normas. De acuerdo al rubro donde estemos, incluso ahí dentro de rubros hay muchos otros subrubros, ¿no? Incluso hay leyes o normas regionales, hay normas hasta distritales, ¿no? Que nos pueden afectar a nuestro trabajo. Pero bueno, esto es lo básico, ¿no? Digamos, lo más amplio, ¿no? La ley 29783 básica es la ley que se basa, es la ley más grande, o sea, la que engloba todas las demás normas, de las que nacen las demás normas, el decreto supremo, su reglamento de aplicación ley, ¿no? Bueno, resolución ministerial 050 también, hay muchas más, ¿no? Pero esta es la principal en construcción. El decreto ley 30222 también, que modifica algunos artículos de la 29783 y otras modificaciones, ¿no? La resolución ministerial también 148 y así. Aquí nosotros también debemos adicionar lo último que ha salido, ¿no? La resolución ministerial 448-2020 del MINSA, donde nos, donde nos pone ciertos parámetros y aunque ellos dicen que son solo sugerencias, ¿no? Pero en la realidad son parámetros que te ponen, ¿no?
para que tú puedas reiniciar tus labores en este contexto del COVID, ¿no? Por ejemplo, ellos te piden no lo dicen así, pero o sea, en la forma en que lo plantean, te sugieren de que no contrates a personas de más de 60 años, ¿no? Con ciertas condiciones médicas que puedan ser riesgosas, que pueden agravar su salud si es que adquieren el COVID, ¿no? Pero en la realidad no deberíamos nosotros tener esas personas porque se van a basar en esa ley para decir que hemos incumplido una norma. Bueno, y así hay muchísimas normas. Ahora, aquí no estoy mencionando las normas o de la OIT, ¿no? Que nosotros estamos adheridos, ¿no? Que nosotros hemos aceptado seguir ciertas normas de la Organización Mundial de la Salud, eh, también de la ONU para buenas prácticas en el trabajo y así cantidad, ¿no? De normas. Muy bien. ¿Qué regula la ley 29783? Esto fue publicado el 21 de agosto del 2011. Miren, es una ley que ya va a tener alrededor de 10 años. Ha cambiado algunas cosas, sí, pero debería cambiar muchísimas más, ¿no? No sé si ustedes estarán trabajando en seguridad, pero hay algunas circunstancias en el trabajo que te hacen pensar de que ciertas normas solo están para entorpecer, ¿no? Tu labor como seguridad y otras que no están basadas en la realidad, ¿no? Que obviamente deberían cambiarse con el tiempo. Muchas modificaciones de la ley 29783 sí sirven y han sido actualizadas, pero faltan muchas más, ¿no? Casi 10 años tiene esta norma. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la ley de seguridad y salud en el trabajo? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Promover una cultura, ¿sí? No es, eh, no es, o sea, necesariamente una ley restrictiva, digámoslo así, ¿no? Su finalidad es promover una cultura de prevención. Bueno, acá dice la finalidad, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el trabajo, ¿no? A través de una cultura de prevención. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero en la realidad, yo lo puedo decirnos, o sea, cuando trabajas con diferentes grupos humanos y de diferentes regiones del Perú, te das cuenta que en 10 años la cultura de seguridad ha cambiado muy poco en el Perú. Quizá los jóvenes que han iniciado, ¿no? Hace 4 años, 5 años trabajando y han ya iniciado su vida profesional, su vida laboral con leyes de seguridad, no ha sido muy difícil, ¿no? Adaptarse, acomodarse a todo esto. Porque, bueno, han iniciado con esto, pero hay personas mayores que han trabajado en los años 70, 80, han iniciado su vida laboral, que ya están buenos sus últimos años, que es muy difícil cambiar su cultura de prevención, ¿no? Es muy difícil. Yo me he cruzado con personas en minas subterráneas, incluso que dicen cuando había accidentes, ellos o sea, no ven las causas de un accidente dentro de mina subterránea por negligencia del trabajador, ¿no? O falta o imperfección o incompetencia de la supervisión, ¿no? O incompetencia de los procedimientos o del sistema de gestión. Ellos piensan, yo me he cruzado con personas así, que es cuestión de mística, que la mina está pidiendo, que la tierra pide un sacrificio, cosas así, ¿no? Y lo toman como que tiene que suceder y si pasa, pasará, pues, que por más que uno lo prevenga va a suceder, ¿no? Y es muy difícil cambiar esa mentalidad, ¿no? Sobre todo de la gente de comunidades, ¿no? De la sierra, que ya personas mayores ya. Es muy difícil cambiar esa idiosincrasia, ¿no? Que tienen. Por suerte muy pocos trabajos, pero aún los hay, ¿no? Muy bien. A ver, esta ley, o el objetivo, ¿no? También le da sobre todo a las empresas, las obligaciones, ¿no? De prevención. El Estado tiene la obligación de fiscalizar, ¿no? Y los trabajadores, bueno, las organizaciones sindicales están obligadas a obedecer, ¿no? O sea, su, su, su responsabilidad está en ejecutar estas normas, ¿no? Esto se llama el trinomio, pues, ¿no? Del Estado, trabajador y empresa. Si alguno de estos tres falla, entonces
Cualquier sistema de gestión va a tambalear, cualquiera, ¿no? Si no hay un empleador consciente, si no hay un Estado fiscalizador o un trabajador concientizado para hacerlo, siempre va a fracasar. En la realidad yo les diré, el Estado está muy poco presente, muy, muy poco presente. Yo, miren, en ya 10 años vengo trabajando, solo he tenido dos auditorías por parte del Estado, en todas las empresas que he estado. Y estas auditorías han sido a causa de una denuncia. O sea, que un trabajador se acercó y denunció algunas cosas, ¿no? O pidió una inspección directamente y por eso nos vinieron a inspeccionar. No, no hay inspecciones así rutinarias, ¿no? Que haga el Estado, ¿no? Cuando él es el más interesado en defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, es así. A ver, el ámbito de aplicación. La ley 29783 se aplica en toda actividad productiva del Estado. Todas, 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 ¿no? A todos los sectores económicos y de servicios, empleados y servidores. Perdón, empleadores y trabajadores. Régimen privado, público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, trabajadores de cuenta propia. Bueno, esto lo dice la ley, pero en la realidad no es así, ¿no? Discúlpeme que se lo diga así, muchos dirán, pero ¿por qué no? Se contradice. Y no, no creo así. Es que la ley, si bien es cierto, te obliga a muchas cosas, en la realidad no ocurre así. Yo he trabajado también, como les dije, en el mar y ahí tuve relación con muchos oficiales de la Marina. Y yo les hacía muchas observaciones, ¿no? Porque en sus navíos ellos, por ejemplo, no tenían barandas, no usaban arneses, ¿no? No realizaban análisis de riesgo previo a alguna actividad, como es el ATS o puede ser el hipercontinuo, no lo realizaban. Pero en cambio nosotros cuando estábamos en el barco sí lo hacíamos. Todos mis trabajadores se sentaban 5 minutitos y hacían todas sus herramientas de gestión. Y muchos de los oficiales, ¿no? Uno de ellos se llamaba el Loading Master, que es el que da el permiso para que nosotros podamos iniciar. Ellos no lo hacían y se molestaban, ¿no? Querían que nos apuremos y yo les comentaba que esto es de la ley, ¿no? O sea, la ley nos obliga a hacer esta documentación. Y le indiqué que él también debería hacerlo. Él dijo que no, que a las Fuerzas Armadas no están obligados, que no es ningún rubro privado ni público, es un rubro especial. Yo le aclaré que no, ¿no? Que la ley 29783 es bien clara y dice que todos los que realizan una actividad productiva, económica, de servicios, deben realizar todo esto. Pero él indicó que no. Bueno, quizá desconocía, ¿no? O bueno, era su forma de justificar, ¿no? Pero esto deben tenerlo ustedes claro. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ocurrir, si ustedes interrelacionan con alguna empresa o con el Estado, ¿no? Y sus actividades se entrecruzan, por ejemplo, realizan actividades en la misma área de trabajo y alguno de ellos se accidenta, ustedes deben tener bien claro hasta dónde van las responsabilidades de ustedes como supervisores, ingenieros de seguridad y dónde terminan, ¿no? Si ellos vienen a realizar alguna actividad bajo su mando, entonces ustedes deben exigir de que hagan todo lo que la ley exige. Deben exigirlo. Así no sean parte directamente de su empresa, pero de repente vienen a darles algún servicio, ¿no? Eso deben tenerlo claro, ¿sí? Para que después no tengan problemas, sobre todo si es que hay un accidente, ¿no? Muy bien, y trabajadores por cuenta propia, ¿no? Hay trabajadores o hay en pequeñas empresas, incluso profesionales independientes que vienen a hacer consultorías, ¿no? De repente instalar una máquina, ¿no? A veces las empresas cuando uno compra una máquina, eh, el, el que nos vende la máquina envía un técnico, ¿no? Para asegurar el buen funcionamiento, el arranque inicial de esa máquina. O los productos, ¿no? A veces compramos algunos productos para instalar y vienen con un técnico, con un vendedor o con alguien, ¿no? Un representante de esa empresa. Si esa persona va a ingresar a nuestra área de trabajo o va a estar sujeto a algún tipo de riesgo dentro de nuestra área de trabajo, ya es nuestra responsabilidad y debemos exigir que esa persona cumpla todos los requerimientos de ley, no solo EPPs, sino quizá también debe hacer su análisis de riesgo, debe cumplir algunas capacitaciones antes de ingresar, ¿no? No lo sé, así varios requisitos, ¿no? Que debe tener para ingresar al área de trabajo, ¿sí? Muy bien. El principio de prevención. El empleador garantiza
el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, aún sin tener vínculo laboral. A eso me refería cuando les decía que había a veces personas que entran a nuestra área de trabajo sin ser necesariamente trabajadores de nuestra empresa, ¿no? Prestan servicios, se encuentran dentro del centro de labores. Muy bien. ¿Qué es el sistema de gestión y seguridad en el trabajo? ¿No? Miren, el sistema de seguridad y salud en el trabajo es un sistema de estandarización para que todos hablemos el mismo idioma. ¿A qué me refiero? Cuando venga alguien, por ejemplo, del Estado, SURFIL, Ministerio de Trabajo, UEFA, ¿no? Eh, Cualquier entidad del trabajo a auditar o a supervisar nuestras actividades en seguridad, netamente en seguridad, ellos siempre van a hablar un idioma que nosotros debemos entender. En temas de seguridad, es que debemos tener un sistema de gestión basado en la ley 29783, que quiere decir que los requisitos que nos pide la ley 29783 nosotros debemos cumplirlos, ¿no? Generalmente todas las empresas, minas, pequeñas empresas, grandes empresas, van a avanzar en esto. Todas van a tener la misma forma de sus archivos, van a tener los mismos documentos de un modelo básico, ¿no? Dependiendo del rubro también varía un poco, pero en general es un modelo básico, ¿no? Que aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, los requisitos legales. Debemos nosotros tener ahí los requisitos legales en físico, y algunos dirán, pero ¿para qué? Si nadie los lee, sí, nadie los lee, pero deben estar ahí por consulta, ¿no? Todas las empresas deben tener un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver cuándo tienen comité, cuándo seguridad. Ya lo desde ustedes ahorita lo vamos a desarrollar, ¿no? Y toda la documentación referente a este supervisor que uno debe tener. Por ejemplo, no es necesario o no es suficiente solo con tener un supervisor. Este supervisor debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Normalmente para las minas o para empresas grandes piden que sea un colegiado, ¿sí? Pero no necesariamente es así, puede ser también un técnico, ¿no? Pero este técnico tiene también responsabilidades y funciones limitadas, porque si bien es cierto, él cumple también las funciones de un supervisor o de un encargado de seguridad, hay documentos que él no puede validar, revisar, pero no validar, ¿no? Para la ley, para nosotros validar ciertos documentos, sobre todo de alto riesgo, documentos legales, te piden que sea validado por un colegiado, ¿sí? Este colegiado debe tener su colegiatura vigente, debe tener, bueno, depende, pues no, algunas empresas ponen 240 horas de capacitación, otros lo elevan a 360, dependiendo, ¿no? Debe tener ciertos requisitos, ¿no? Mínimo 3 años de experiencia, trabajando en el rubro, y así, ¿no? Ahora, ¿por qué estos documentos, si bien es cierto, la ley no los indica exactamente, te van a pedir a ti como empresa que me demuestres, ¿no es cierto?, que este supervisor cumple un perfil que tú has establecido ya en tu sistema de gestión administrativo donde tienes un perfil del puesto. ¿Ves? Si se dan cuenta, no es solo tener un supervisor, este supervisor también está amarrado y tiene ciertos documentos que solo le competen a él. De igual forma, un supervisor operativo, un supervisor de medio ambiente y así, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgos, el famoso HIPER, ¿no? También te van a pedir, y esto es una falta grave, si no lo tienes, ¿no? No puedes iniciar actividades si no tienes un análisis de riesgo, ¿no? Un HIPER C continuo, o perdón, un HIPER C línea base, donde estén englobados todas tus actividades, todas tus actividades, ¿no? Lo ideal es que estén en realidad todas, que no haya actividades no rutinarias. Es lo ideal. Pero bueno, a veces durante el transcurso del año, ¿no? Mientras el proceso productivo descubres actividades que no las habías identificado, ¿no? O no las habías valorado, y en la actualización siguiente tienes que ponerlas como actividades rutinarias. Lo ideal es que toda actividad esté respaldada por estándares y procedimientos o protocolos, ¿no? Que te ayuden y que le ayuden al trabajador a realizar esa actividad lo más segura posible, ¿sí? Ahora, el IPRC
es un documento muy grande, dependiendo de las actividades que hagan, es un documento muy, muy grande. Ustedes saben que eso debe estar siempre publicado, deben tener capacitaciones de que se ha difundido el IPRC continuo, o perdón, el IPRC, ¿no? De que se ha difundido a todo el personal de la empresa, que también se ha hecho una identificación por puesto de trabajo y deben tener un documento que evidencie eso, ¿no? Y así. La política también. Es indispensable tener una política firmada por la más alta autoridad de la empresa, que es el gerente general, publicada en todas las oficinas o áreas de trabajo donde estén sus empresas, actualizada cada año, ¿no? Y también un documento que se ha difundido. Normalmente es como una charla, pues, ¿no? Que se da y donde se difunde la política. Esto es necesario porque es un requerimiento de ley y si no, o sea, no lo tienen es una falta grave. Hay trabajadores, y a mí me ha ocurrido, de que cuando tú la dices, pues, ¿no? Por ejemplo, una charlita, difundes la política, 2 días después viene un inspector, te hace una auditoría y le preguntan al trabajador, ¿no? Oye, ¿conoces la política? Sí, sí la he visto por ahí pegada. ¿De qué habla tu política? ¿Ah? ¿De qué se compromete tu empresa? ¿O quién es tu gerente general? Y no saben ellos. Entonces vienen a la oficina y te dicen, oye, le preguntaste al trabajador, ¿no? Y no sabe tu política, ¿cómo es posible? Si bien es cierto, no, o sea, ya es una falta, ¿no? Tú le puedes presentar el documento de que yo sí lo he difundido, ¿no? Al trabajador y que eso que el otro. Tu responsabilidad, o sea, no puedes eludirla, ¿no? Si el trabajador no sabe, no necesariamente tiene que memorizarse la política, ¿no? Pero debe conocerla, al menos a leves rasgos, ¿no? Debe conocer quién es su líder de más alto rango, ¿no? Que es su gerente general, ¿no? Y algunos atisbos, pues, ¿no? De la política, deben saberlo, ¿sí? Si bien es tú lo has difundido y nosotros hemos cumplido nuestro trabajo, hemos sido eficientes en hacerlo, pero no efectivos. ¿Sí? Es difícil, es difícil, yo lo sé, trabajar con muchas personas, pero debemos intentarlo. De igual forma, los objetivos y las metas de la empresa, ¿no? Y el programa de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, el programa de seguridad y salud en el trabajo es un compendio de documentos y de actividades que se van a hacer durante el año, ¿no? Muy grande, puede ser un compendio o un plan muy, muy grande. También puede ser pequeño, dependiendo de la actividad de la empresa, ¿no? De los recursos de la empresa, del rubro, ¿no? Pero en general engloba muchos documentos. Esto también debe difundirse a los trabajadores. Como ven, aquí miren, eh, todos son trabajos previos, ¿no? Cuando nosotros tenemos los requerimientos de ley, debemos tener toda esa bibliografía, prepararla, preparar nuestro comité, contratar supervisores, contratar línea de mando, hacer identificaciones previas a la actividad, asegurarnos que nuestra empresa tenga políticas, objetivos, desarrollar o, o elaborar un programa de seguridad. Todo esto es previo a las actividades. ¿Qué quiere decir? Es antes de, ¿no? O sea, o planificar, ¿ya? Antes de. Este es el famoso ciclo de Deming, ¿no? El PHBA, la mejora continua. Una vez ya que tenemos todos nuestros documentos, requerimientos de ley, nuestra línea de mando, nuestro supervisor, todo, pendiente nuestra actividad, entonces la arreglamos, ¿no? Acá tenemos una estructura y responsabilidades, ¿no? Aquí vamos a ver ya todo lo que es el proceso productivo, ¿no? De la empresa y cuáles son sus necesidades en temas de seguridad. Miren, no nos olvidemos, y esto siempre lo digo, un supervisor no es un policía, ¿sí? Tampoco es necesariamente un ejecutor. En algunas empresas creen que el ingeniero de seguridad no, él es el que pone la señalización, no, él tiene que hacer su trabajo, que vaya y que él vea cómo pintan allá, no. Nosotros somos auditores, somos consultores y somos asesores de la parte operativa. Sí, en algunos casos somos auditores, ¿no? Pero somos asesores de la parte operativa en temas de seguridad. Cuando una empresa ya tiene una cultura de seguridad fuerte, ¿no? Incluso al ingeniero supervisor de seguridad le prohíben, ¿no? Le prohíben hacer cualquier trabajo o, operativo en temas de seguridad, ¿no? Ni siquiera la supervisión
de algún trabajo trivial de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy supervisor de seguridad, yo no tengo por qué ir y supervisar que pongan letreros, supervisar que la ejecución, o sea, la colocación de eso, ¿no? La ejecución de señalética, no. Nosotros, como encargados de seguridad, tenemos un programa de inspecciones donde veremos en qué momento, opinadas e inopinadas, se verificará el cumplimiento de eso. Pero quien las instala es la parte operativa, como cualquier actividad de producción. ¿Mm? Eso debemos tenerlo claro, señores. Es bien difícil, hay empresas que todavía creen eso, de que el ingeniero o el supervisor de seguridad debe hacer eso y que solo es nuestro trabajo, ¿no? Son temas que no tienen nada que ver con la operación. A mí me ha ocurrido, ¿no? Supervisores de operaciones que me decían eso y me dijeron eso, ¿no? Usted vaya y haga su trabajo, vaya, ponga su señalética, haga sus cosas, y a mí déjeme trabajar en producción, decía. O sea, nos separaban. Cuando están intrínsecamente relacionadas la parte operativa y la parte de seguridad. Bueno, entrenamiento y concientización también. Nosotros también hacemos el entrenamiento, nosotros también damos charlas de seguridad, todo eso, y concientizamos, pero no necesariamente nosotros debemos dar todos los temas, ¿no? Debemos también pedir y exigir a la empresa que dé o que contrate o que traiga, ¿no? Auditores, perdón, entrenadores o capacitadores externos. Incluso los de supervisores de la parte operativa deberían también dar temas de seguridad. ¿Por qué? Porque son ellos los que hacen el trabajo. Se supone que son ellos los especialistas, los que tienen la mayor experiencia en realizar un trabajo, ¿no? Un supervisor de seguridad, por ejemplo, verifica muchísimas actividades en una empresa, obras civiles, ¿no? De albañilería, va a otro lugar, está en montaje, va a otro lugar, está en movimiento de tierras, ¿no? Pero un supervisor de movimiento de tierras no necesariamente puede ir inmediatamente a supervisar un trabajo de montaje, porque ellos son especialistas. Entonces, ellos deberían, por ejemplo, dar las capacitaciones de lo que es los PETs, ¿no? O los estándares. Y nosotros asesorarlos, apoyarlos en la capacitación en temas muy técnicos o puntuales de seguridad, ¿no? Así se debería hacer. Comunicación, ¿no? Registros CCT, bueno, esta parte de los registros de seguridad y salud en el trabajo es es lo más evidente, ¿no? Es lo que, digámoslo así, es la cara de nuestro sistema de gestión, de nuestro programa de seguridad, ¿no? Y nuestro sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué? Porque es lo primero que nos piden. No es lo primero que nos dicen que les mostremos, ¿no? Es lo primero que en algunos casos nos ayuda o nos delata, ¿no? Cuando tenemos errores. Nosotros podemos tener una muy buena cultura de seguridad, pero si no la plasmamos en documentos, en registros, lamentablemente no vamos a poder demostrar nuestro buen trabajo, ¿sí? Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Tú puedes tener muy buenos registros, muy bien llenados, al día, todo, pero si tu cultura de seguridad también está mal, tarde o temprano el inspector o el supervisor en alguna auditoría se va a dar cuenta, ¿sí? Eso es, no se puede engañar. Si, y miren, los del Estado para llegar donde están ya tienen experiencia en esto, ¿no? Ya cuando tienes ciertos años ya te das cuenta, ¿no? Dónde están las falencias rápidamente, sin pedir mucha documentación. Y los días que vas a hacer tu inspección en campo, ya corroboras de repente tus dudas, ¿no? Bueno, control de documentos, ¿no? Los procedimientos. También es parte de los registros, control documentario. Control operativo, ¿no? Medidas de control, el RIST. Muy bien. El RIST, ese es un tema que debería tratarse aparte, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo también es un documento un poco grande, es un pequeño libro, ¿no? En algunos casos un pequeño folleto, pero viene una gran cantidad de información ahí que muchas veces lo elaboramos nosotros, los ingenieros de seguridad, y debe estar de la mano con el decreto supremo, bueno, en minería el 026, o al menos tener lo que dice la 2973, lo más básico ahí, ¿no?
Normalmente lo hace el RIS, el área de recursos humanos, ¿no? Pero a veces ellos nos piden apoyo en asesorarlos en qué normas deberían ir ahí, ¿no? Para no pecar de excesivo, ¿no? Yo también les recomiendo siempre, háganlo a rajatabla lo que dice la ley. Eso es lo que es más inteligente, ¿sí? A menos que ya la empresa donde ustedes trabajen o donde vayan a supervisar ya tenga estándares más altos, ¿no? Si tiene estándares más altos, bueno, hay que hacer nuestro RITS de acuerdo a los estándares de esa empresa. No hay solo un RIST por empresa, ¿no? Normalmente hay un RIST por obra o por área de trabajo o por proyecto, ¿no? Hay empresas que trabajan en varias minas y por ningún reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo diferente. No, porque tiene diferentes estándares cada empresa y tú trabajas con los estándares de ese lugar donde tú vas, ¿no? Ahí cambia eso. Y la preparación de emergencias, ¿no? Ahí debes tener tu plan de emergencias y contingencias y así, ¿no? Esto es hacer, todo esto es ya cuando nosotros estamos en pleno trabajo. Ahora, la verificación se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Una auditoría, una inspección, un monitoreo se puede hacer en cualquier momento, en el primer día que tú uniste trabajo o el último día del año, pero debe haber al menos una al año, ¿sí? En el tema de auditorías debe haber dos, una a inicios del año y una al final, ¿no? O en los tres cuartos de, del año. ¿Por qué? Porque se hace un el inicio y una al final. Porque, bueno, la auditoría de inicio de año es para ver cómo estás, ¿no? Cómo vas a arrancar el año, cómo vas a arrancar con tu nuevo sistema de seguridad. Luego, la auditoría que viene después, pues, ¿no? En agosto, septiembre, octubre, es para verificar si las no conformidades y las acciones correctivas y preventivas las has implementado, ¿no? Y has levantado tus no conformidades, ¿no? Desde el plan actual que estás usando, porque ya pasa fin de año y ya inicias otro plan, donde cambias varias cosas. Algunas las sacas, otras las pones, otras las elevas, ¿no? Cosas así, ¿no? Haces nuevos procedimientos, nuevos protocolos, nuevas actividades de repente, ¿no? Más personal, menos personal, todo cambia. Entonces, si te hacen una auditoría basada en lo del año pasado, pues ya cambiaron muchas cosas, ya no es igual. Por eso lo ideal es hacer dos auditorías al año, aunque sea hacerse una auditoría interna, ¿no? Interna. Yo he trabajado en empresas pequeñas que lo hacían y es bueno hacerlo. Miren, por ejemplo, con un solo supervisor de seguridad, tú le pides y le exiges al gerente de la empresa o al residente de la obra que te haga una auditoría. Los residentes, para llegar a ese rango, ellos ya conocen de seguridad, saben lo que tienen que hacer, saben en qué te van a auditar y deben hacerlo, ¿no? Uno puede hacerse una propia auditoría, ¿no? Que es como un checklist para ver en qué estás, pero uno no puede ser juez y parte, no es lo ideal. Lo ideal es que lo haga una, una, un líder de alto mando dentro de tu empresa y si se puede, que la empresa contrate una auditoría externa. No es lo ideal, ¿no? Pero bueno, con que lo haga tu gerente general, lo haga tu jefe de seguridad, y si tuvieran un gerente de seguridad, excelente, ¿no? Con eso ya ustedes están cumpliendo lo que dice la ley, ¿no? Y el monitoreo y medición del desempeño. Bueno, hay monitoreos que se hacen, deberían hacerse 2 veces al año, monitoreo de agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos, ¿no? De ergonomía, de medición de polvos, de vibración, de ruido, ¿no? Y también mediciones del clima laboral, ¿no? Unas encuestitas que te hacen para ver cómo vamos, ¿no? Internamente hace una medición del desempeño, ¿no? Los índices de desempeño, los IDS. También para ver cómo van, ¿no? Cómo va la línea de mando, cómo van también los trabajadores en su desempeño productivo, ¿no? Esto a veces muchos trabajadores no quieren participar, incluso los supervisores, porque piensan que se puede usar estos índices como para decir que trabajan o no trabajan, ¿no? Bueno, ese no es el objetivo de hacer una medición del desempeño. No es el objetivo, ¿no? El objetivo es ver cuál es el desenvolvimiento de los trabajadores en el ámbito armónico de la empresa, ¿no?
para saber cómo se sienten, si el trabajo les es interesante, les es productivo, ¿no? Y qué problemas tienen, por qué no están produciendo como deberían producir, o por qué ocurren, ¿no? A veces no realizan muchas actividades, ¿no? Pero esto debería medirse para saber qué áreas son donde hay que más incidir en seguridad, donde hay que más incidir en el plan de seguridad anual, ¿no? Y finalmente, después de la verificación, pasamos a asegurar una revisión de gerencia, ¿no? Esto ocurre normalmente al cierre de cada semestre al año, ¿no? 2 veces al año se debe tener una reunión con la gerencia general de la empresa y hacer una evaluación, ¿no? Del primer semestre del año y cómo vamos a cerrar el año en temas de seguridad, ¿no? Normalmente esto ocurre después de una auditoría. Es lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? En algunas empresas. Los gerentes aprovechan hacerte una auditoría y realizar una reunión general, ¿no? Donde se pone en el cuaderno de seguridad y todo esto, reunión gerencial y una auditoría por parte de una inspección, ¿no? Por parte de la gerencia. Mire, esto es a leves rasgos las actividades, los requisitos que deben tener en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero en realidad son muchísimas más actividades, muchísimas más. Esto es muy básico. Y cada uno de estos puntos se desglosa en muchas otras actividades, muchísimas otras, ¿no? Ahora, mire, no hay un manual. Bueno, sí, yo he visto que hay manuales, ¿no? Que les dicen cómo implementar un sistema de seguridad de salud en el trabajo, pero en general es como aprender a caminar, ¿no? Tú puedes implementar algo básico, pero día a día lo vas mejorando, ¿no? Y si estás más de un año en una empresa, entonces muy bien, ¿no? Al siguiente año tú ya sabes en qué has tenido falencias y lo mejoras, ¿no? Y lo haces mucho mejor. Incluso a los meses, ¿no? Si te pones objetivos trimestrales, perdón, puedes hacerlo. Sí se puede hacer. Semestrales, ¿no? Y anuales, muy bien. Aunque ahora la estabilidad laboral es casi inexistente, ¿no? En temas de supervisión de seguridad. Eh, la mayoría trabajamos en contratas, que nos contratan por 3 meses, por 6 meses. Y bueno, como el mercado es de acuerdo a la oferta y la demanda, también, ¿no? Si es que nosotros es una mejor oferta laboral, nos vamos pues a otra empresa, ¿no? Y bueno, lo ideal sería llevarnos todo lo aprendido, pero cada rubro cambia, ¿no? Cambia incluso de empresas que tienen la misma actividad, tienen sistemas de gestión con sus propias particularidades, ¿no? Muy bien. Liderazgo del sistema de gestión y seguridad del trabajo. Es responsabilidad del empleador quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades de la organización. Todos estos conceptos están basados en la ley 29783. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que es responsable el empleador? ¿No? Bueno, fácil, ¿no? Es obvio de que si cualquier accidente, cualquier falta de implementos, cualquier falta de protocolo, o sea, si hay algún accidente y algún trabajador se accidentó y esto se demuestra que fue por desidia, complacencia de la empresa, entonces ella es directamente responsable. Aunque en la realidad yo les diré que siempre al empleador lo asume cierta parte de la culpa. Prácticamente en todos los accidentes que ha habido, siempre se les ha dado parte de la culpa al empleador, ¿no? Porque civilmente es responsable, ¿no? Ante la ley, si es que bajo sus órdenes un trabajador se accidentó. Casi siempre es así. A menos que se demuestre, que es muy difícil, de que el trabajador netamente se ha accidentado porque él quiso, ¿no? O por temas de una negligencia muy grande, ¿no? Puede ser. Pero igual, ¿no? Igual, ¿quién contrató a ese trabajador? ¿No? Alguien debió estarlo supervisando. Se tuvieron que poner barreras o sistemas de control para que él también no ocurra un accidente con él, así él haya querido accidentarse, ¿no? Incluso exámenes psicológicos, ¿no? Supervisión pasiva para detectar esas actitudes. Por eso también la empresa es responsable. A ver, señoritas, señores, ¿hasta aquí alguna pregunta? Este tema
de gestión de seguridad en realidad es un poco aburrido porque todo esto se basa en normas y en leyes. Yo les soy bien sincero. Para que ustedes inicien trabajando en seguridad o para que puedan ustedes también desenvolverse en una empresa y en cualquier área, ¿no? Porque ya de seguridad participa y asesora todas las áreas de la empresa y ustedes puedan compartir con ellos sus dudas en términos de seguridad para que sea más rápida, más efectiva la asesoría, deben conocer estas normas. Yo no les voy a pedir, ¿no? Y nadie les va a pedir que las conozcan al pie de la letra, ¿no? Ni siquiera los responsables de seguridad se la conocen al pie de la letra la ley, ¿no? Por eso por eso debemos tener unos requisitos legales, ¿no? Previos para que cualquier duda al toque sabes dónde ir a informarte. O cualquier trabajador de la empresa, ¿no? Que exija o que quiera conocer algo, ahí están los archivos para ti, ¿no? Aunque en estos tiempos del COVID, seguridad en tiempos del COVID, ya todo es vía WhatsApp, vía correo, ¿no? Vía grupos. Ahora yo estoy trabajando así, ¿no? Ahora estamos haciendo reuniones. Incluso cuando trabajadores me piden procedimientos, me piden IPERS, información, todo es a través de WhatsApp. O otras formas de hacerlo llegar, ¿no? Pero todo es así digital, virtual, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, todo está claro. Por favor, siéntanse con la libertad en cualquier momento preguntar algo, ¿no? De normas. Sobre todo, por lo que yo he visto, y es más fácil, es, por ejemplo, si tienen alguna anécdota que les ha ocurrido y cómo la solucionaron, ¿no? Si les fue bien, si les fue mal o algo que ustedes hayan visto, ¿sí? Ahí, aplicando ciertos principios, podemos llegar a una conclusión lógica de qué se debió hacer, ¿no? Lamentablemente muchas veces estas conclusiones llegan después, ¿no? De hacer un análisis, de ver las consecuencias de todo lo que ocurrió. Pero podemos hacerlo ahora, ¿sí? Si tiene alguna duda, por favor, no tengan miedo en preguntar, interrumpirme en cualquier momento. Somos muy pocos, sí podemos hacerlo tranquilamente. Muy bien. A ver, el líder, ¿no? El líder en seguridad puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente. Sí. Por ejemplo, el gerente general le delega funciones y autoridad a los residentes de obra, ¿no? A otros gerentes también. ¿Sí? Incluso el gerente general de la empresa es el responsable de temas de seguridad también. Y él le delega funciones y autoridad al gerente de seguridad si lo tuviera. Es por eso que un supervisor de seguridad, un ingeniero de seguridad, coordinador, de repente trabaja solo, ¿no? O tiene compañeros que están en el mismo rango, varios supervisores de seguridad. De repente no hay un jefe de seguridad, no hay un gerente de seguridad. Entonces es obligación del supervisor de seguridad, inspector, ingeniero de seguridad, informar de los resultados, de las auditorías o darle sus informes directamente a la gerencia general. Directamente, ¿no? Es a él a quien le dirige toda su información. Funcionalmente es su línea de mando, ¿no? Pero eso es cuando son pequeñas empresas, ¿no? Cosas así. Cuando ya son empresas medianas, grandes, sí hay un jefe de seguridad, un gerente de seguridad, y bueno, y ellos son nuestra línea de mando. No, pero no olviden eso. ¿Y por qué no sería el residente de obra, ¿no? De repente el encargado operativo ahí donde estemos trabajando en la obra, el proyecto donde estemos, porque uno no puede ser juez y parte, pues. O sea, si tú auditas a la parte operativa, ¿no? Hubo un accidente y tú ya evaluaste con el supervisor de la parte operativa y encontraste las causas básicas, las causas inmediatas, ¿no? Los factores personales que llevaron a que este accidente ocurra, no le vas a pedir a la misma persona que no los implementó, ¿no? Y que no le vas a dar los resultados a él, ¿no? No puede ser juez y parte el parte operativo. Por eso se le da al gerente general. Y él ya tomará decisiones hacia abajo, ¿no? A ver, puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones generales y reglamentación sobre seguridad y salud en el trabajo. Sí, ¿no?
El líder en seguridad, que normalmente es el gerente de seguridad y a su vez el gerente general, delega esto, pues, ¿no? Delega estas funciones y ellos pueden, des- pueden suscribir o desviar recursos para invertir, ¿no? En temas de seguridad o funciones o el cumplimiento, ¿no? De estas normas. Ello no exime al empleador de su deber de prevención y de ser el caso su resarcimiento. Como les dije, la empresa es o el gerente general, ¿no? Y a la vez dueño de la empresa o el CEO de la empresa, es el responsable en temas de seguridad. Cuando hay un accidente o hay lamentablemente defunciones o pérdidas, ¿no? en la empresa, y esto incurre en temas legales, al que van dirigidos todas las citaciones, las explicaciones, es al gerente general, ¿no? A él es al que lo citan, a él es el que lo llama la ley, ¿no? A que dé las explicaciones del caso, ¿no? ¿Recuerdan hace poco esas personas que han fallecido pues, en esa discoteca? Directamente se le está indicando al dueño de la discoteca. Si bien es cierto, él no empujó a las personas, no se puede demostrar que él cerró la puerta, ¿no? No, él directamente no tomó acción activa en que esto ocurra, pues él es responsable porque están dentro de su local, ¿no? Él permitió estas actividades, él entre comillas las supervisa porque está presente, y si no está presente, él ya al dar su local y hacer partícipe de las ganancias, él también es partícipe de las responsabilidades, ¿no? Lo mismo ocurre en una empresa, ¿no? En un ámbito obviamente más grande y él ya delegará y se hará una investigación interna y él delegará responsabilidades, pero él es el principal responsable como cabeza de la empresa, ¿no? Documentación del sistema de gestión y seguridad del trabajo. Uf, aquí podríamos hablar de una cantidad de cientos de documentos, en algunos casos son miles de documentos, ¿no? En algunos casos. Pero la ley nos va a auditar básicamente solo en estos. Nos va a exigir que tengamos una política, objetivos, ¿no? En materia de seguridad, una misión, visión que deben estar plasmadas en la política, ¿no? Y que deben estar de acuerdo a nuestros objetivos. Estos documentos, como les dije, deben estar firmados por el gerente general, ¿no? Y deben estar publicados y en todo lugar visible, ¿no? Y debe haber un documento de respaldo de que sea difundido a los trabajadores. De igual forma, el RIS debe haber un documento de que se demuestre que se le ha entregado y que sea difundido a todos los trabajadores, a todos, ¿no? El IPER-C o el IPER también debe haber un análisis de riesgo aprobado por los responsables de seguridad y operativos, con la participación, que es lo ideal, con la participación de un trabajador o con la firma de alguien del comité, ¿no? Del comité de seguridad, ¿no? Que garantice de que también los trabajadores han sido partícipes en esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? El mapa de riesgo también. Esto no aplica a todas las empresas, porque, por ejemplo, si tienes una empresa de consultoría, tú no vas a tener un hiper de todos los lugares donde vas, ¿no? Pero si tienes, sí, locales, si tienes obras, o sea, actividades estacionarias en algún lugar definido, sí debes tener mapas de riesgo. Así sea para una oficina, ¿no? Que bueno, eso sí, sí he visto que las oficinas lo tienen, ¿no? Pero se espera más que esté en un taller, ¿no? En un lugar donde hay peligros, aunque en realidad en toda actividad hay peligros, pero peligros de alto riesgo, ¿no? Peligros más medianos a altos. Pero en realidad, un mapa de riesgo debe hacerse en cualquier actividad donde va a haber trabajo rutinario. Este documento es un mapa de riesgo, debe estar firmado también por el responsable que lo elaboró y un responsable de la empresa, ¿no? El gerente general puede ser, ¿no? Una gerencia, o gerente de seguridad, ¿no? Ellos también lo aprueban, ¿sí? Este mapa de riesgo también debe actualizarse cada año, como todos los documentos del sistema de gestión, cada año deben actualizarse. Y dependiendo de las circunstancias, también cada uno de estos documentos se actualiza después, por ejemplo, de un accidente, ¿no?
de una actividad nueva que la empresa va a incurrir, del cambio de alguna tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De alguna tecnología. Eh, o incorporación de nuevos peligros, ¿no? Por ejemplo, como lo del COVID, ¿no? Ahora nosotros tenemos un nuevo plan, ¿no? Para elaboración, seguimiento del COVID. También se han implementado nuevas medidas de seguridad, nuevos procedimientos, protocolos, ¿no? ¿Mm? Incluso, incluso se han cambiado los procedimientos casi en su totalidad, ¿no? Casi en su totalidad en algunas actividades. Cuando ocurre esto, hay que reactualizar nuestra documentación, ¿no? Planificaciones de actividades previas, bueno, también es documentación, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, un documento de planificación de actividad previa? Un IPRC continuo, un ATS, ¿no? Un checklist, ¿no? Una lista de charla de 5 minutos, todos son planificaciones de actividad previas, no es documentación. Programa anual de seguridad, es un documento donde, ya lo hemos mencionado, donde indica, ¿no? Todo lo que va a hacer en el año en temas de seguridad, ¿no? Inspecciones, capacitaciones, donde, donde indica también la periodicidad de estos, ¿no? Las fechas incluso en algunos casos de estos, aunque también hay mencionas las inspecciones, por ejemplo, no planificadas o actividades no planificadas, ¿no? Que en cualquier momento lo puedes realizar, ¿no? Todo eso. Los registros, ¿no? Cantidad de registros hay en el sistema de seguridad y salud, cantidad. Por ejemplo, hay registros de lo que es todo, son accesorios de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tus listas maestras de todos los documentos que tienes. Como les digo, es cantidad de documentos, ¿no? Registros de checklist de arneses, ¿no? Registros de, por ejemplo, checklist de camionetas, todo lo que es registro, ¿no? Libro de actas del Comité de Seguridad. Es un documento que debe, bueno, es un documento, es un libro que debe tenerse siempre actualizado, sí, siempre actualizado con las firmas completas, siempre, ¿no? Bien llenado, pues, obviamente, pues, ¿no? Y yo les recomendaría, bueno, ya por mi experiencia, yo les tomo fotos siempre, cuando acaba toda la reunión y todo lo han firmado, y yo tengo un libro de actas físico y otro digital. Yo se los recomiendo, incluso, ¿no? Yo mis hiper, ya, ahora que bueno, tenemos un asistente de seguridad, todos los días él escanea mis hipercs, todo lo escanea. Y tenemos un registro virtual y un registro físico. Ya me ha ocurrido, nos ha ocurrido que se nos ha perdido cajas completas de documentación o se han echado a perder, ¿no? Les ha caído agua o simplemente han desaparecido. No sabemos dónde están. Me ha ocurrido y he tenido problemas por eso. Por eso ahora que tengo un asistente de seguridad, una de sus principales funciones es pasar algunas horas del día digitalizando toda esta documentación. Que a la larga yo les digo, les va a servir, les va a servir, de verdad. Y ahora, miren, como ya mi asistente ya está acostumbrado a esto, lo tiene muy bien, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya todas las entregas de documentos, por ejemplo, cuando cierras un pequeño proyecto, abres otro, antes teníamos que llevar la documentación física, pasarlo a firmar, ¿no? Aprobación de documentos, aprobación de planes, ¿no? Y todo eso era en físico. Ahora todo es virtual y como nosotros lo tenemos todo ok, entonces nos ha hecho muy fácil, ¿no? Porque ahora en tiempos del COVID ya no te exigen que sea todo en físico, porque obviamente en los documentos también ve el virus, ¿no? Y para evitar todo eso que hay ese contacto, entonces en la empresa en la que estoy, el cliente nos exige que todo sea virtual, ¿no? Y en la auditoría que tuvimos, que nos pidieron, ¿no? Nos dijeron que vamos a aprovechar de estos meses que estábamos sin trabajo, que íbamos a hacer una pequeña auditoría al sistema de gestión, y nos pidieron toda la documentación virtual. Yo lo tenía aquí en el disco duro, me puse en contacto con el asistente y lo hicimos juntos, ¿no? En 3 días enviamos toda la documentación y salimos muy bien. Lamentablemente otras empresas, amigos míos, ¿no? Me llamaron, me dijeron, Roberto, tienes esto, no tienes el otro, mira que han pedido la auditoría, pero mi documentación está en obra, pero yo estoy en mi casa, me decía. Uf, yo dije, qué suerte tengo por haberme
porque se me iluminó el año pasado de que todo lo tengamos virtual. Es un buen consejo, tengo todo virtual, aunque sea tomándole fotos con el celular y guárdenlo, ¿no? Uno no sabe cuándo lo va a necesitar. Libro de actas del acto de elección del Comité de Seguridad. Bueno, yo particularmente estas actas de instalación del Comité de Seguridad, el acta de elecciones, ¿no? La promulgación, el acta cuando, bueno, primero inicias con el acta de cuando pides trabajadores, pues no, para las listas, ¿no? Para que se presenten trabajadores para el Comité de Seguridad. Toda esa documentación yo la tengo pegada, son las primeras hojas que tengo en mi libro de actas del Comité de Seguridad, ¿no? No hay una estructura realmente definida para el libro de actas, ¿no? Pero yo lo tengo así. Para cualquier auditoría lo saco de ahí o abro mi libro y ahí está todo, ¿no? Antes de que me lo pidan, yo ya, ahí está, en la primera hoja les digo, ¿no? Cuando me van a auditar. Y así. Estas son las actividades básicas que van a tener cada año, ¿no? Cada año, ¿no? Bueno, la documentación básica, pero aquí hay mucha más documentación, ¿no? Por ejemplo, aquí no habla de los planes, plan de contingencia, planes de emergencia, no lo menciona aquí, ¿no? Bueno, pues puede decirse que es parte del programa anual de seguridad, sí, sí, pero son planes, ¿no? Que no lo menciona aquí. Tampoco mire aquí, así parezca raro, no están los PETs, ¿no? No está los instructivos, los protocolos, pero también se puede decir que son parte del programa anual de seguridad, ¿no? Puede decirse que es así. Pero bueno, como les digo, esto es lo básico que deben ustedes manejar en documentación. Ahora, a ver, ¿qué dice acá? La política e hiper son documentos que se deben exhibir en lugares visibles dentro del centro de trabajo, sí, como les mencionaba, ¿no? Hay que tratarlo de pegarlo en todo lado. O lo como hemos hecho nosotros ahora que hemos iniciado nuestras actividades con mis trabajadores, eh, les he pedido su número a todos y hemos creado un grupo de WhatsApp, ¿no? Con los números que ellos han registrado en su contrato y en las fichas del personal también. Y a todos hemos creado un grupo y ahí yo les he enviado toda esta información, ¿no? Y también lo hemos puesto en la oficina, aunque ahora en esta coyuntura del COVID está prohibido, ¿no? De que las personas, por ejemplo, se queden ahí mirando los periódicos murales, ¿no? Todo eso. Y algunos, bueno, yo también me incluyo, tenemos esa manía de cuando leemos ponemos el dedito, ¿no? Para leer. Para evitar eso es lo que estamos haciendo ahora, todo lo ponemos a través del WhatsApp, ¿no? Que es lo más rápido, ¿no? Muy bien. Ah, lo que les quería decir. Miren, este sistema de documentación, yo sé que muchos dirán, pero ¿qué documentos debe tener, no? ¿Cuáles son los básicos? ¿Cuáles son los mínimos? Estos son los básicos y mínimos que deben tener. Si ustedes tienen toda esta documentación actualizada, implementada en sus empresas, prácticamente están con una nota probatoria en cualquier auditoría. Sí. Obviamente hay documentos previos, por ejemplo, un documento previo a un hiper, tú no elaboras un hiper, te sientas y voy a hacer un hiper, lo elaboro, no. Debes tener documentos previos, ¿no? Como un mapa de procesos, ¿no? Una, un registro de selección de EPPs de acuerdo a tus actividades, ¿no? Debes tener una evaluación de riesgo por puesto de trabajo. Algunos lo hacen por área de trabajo, ¿no? Yo prefiero hacerlo por puesto de trabajo. A mí particularmente me es identificar por puesto de trabajo los peligros, los riesgos, sus controles, es más fácil para elaborar un RIP per se, línea base, ¿no? Y así, hay cantidad de documentos, por ejemplo, un registro, ¿no? De monitoreos de agentes físicos, químicos, si sea del año pasado, para elaborar un hiper, todo eso, ¿no? Para tener un sustento de por qué pusiste esto, por qué no lo pusiste, ¿no? Por ejemplo, ustedes como para poner un hiper, los EPPs básicos y EPPs específicos deben basarse, ¿no? Hay que basarse en algún documento, en alguna norma, en algo para decir que por qué debe usar esto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen polvo en una actividad y ponen ahí uso continuo, ¿no? De respirador media cara, doble vía, con filtros P100, ¿no? Para polvos. ¿Por qué P100? ¿Por qué no pedir otro? No, entonces tú demuestras de que no, el año pasado se hizo una medición y acá no solo
No hay gases, solo hay partículas. Ah, ya, entonces así sustentas el por qué solo estás pidiendo un, un filtro solo para partículas, ¿no? O pides también, ¿no? Puedes poner ahí filtros color amarillo, ¿no? Del N9300, creo que es para gases también, para gases inorgánicos, ¿no? Entonces tú pones, ¿y cómo sustentas? ¿Cómo le sustentas a tu gerente? ¿Cómo le sustentas a otras personas? ¿De por qué escogiste específicamente ese filtro? No, porque el año pasado hicimos una medición en el área de trabajo de partículas y de gases y resultó que aquí hay gases. Es por eso que este año hemos modificado y tenemos esto. Obviamente, después del monitoreo, inmediatamente tú implementas, ¿no? Pero al siguiente año, como actualizas tu IPRC, entonces ya tienes un respaldo, ¿no? De por qué escogiste eso, ¿no? En algunos trabajos te piden el full face, por ejemplo, ¿no? Un respirador de cara completa, ya con un determinado filtro, ¿no? Y tú tienes que sustentar el porqué, sobre todo a tu gerencia, ¿no? Porque son inversiones de dinero y hay que saberlas sustentar, ¿no? Hay que saberlas sustentar. Y cuando viene también un inspector del Ministerio de Trabajo, ¿no? O a una auditoría también, nos dicen, pero si acá hay soldadura, ¿no? Y tú tienes que saber sustentar por qué escogiste y por qué no. Si acá hay gases, ¿no? Volátiles, si acá hay químicos almacenados, ¿por qué escogiste este y por qué no? Siempre debe estar basado en alguna medición, ¿no? En algo medible, ¿ya? Y así. Hay cantidad de documentos, como les digo, asociados previos a la realización de estos documentos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿en qué basas tu RIST? ¿No? En la legislación vigente, ¿no? La legislación te va a decir, ah, ya, y sacas entonces tu compendio de todos tus requisitos legales, ¿no? ¿Por qué le pusiste a tu RIS, por ejemplo, de que debe haber una separación de 2 metros de persona a persona? Ah, porque mire, acá según la resolución ministerial 448, dice de que debe haber una separación mínima de 1 metro entre persona y persona. Pero como nosotros en nuestra empresa hemos identificado, ¿no? Y bueno, vemos por conveniente elevar el estándar a 2 metros. Y ya te basaste en una norma, ya algo palpable en qué te respaldas, y bueno, y por eso pusiste esos estándares en tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y así, ¿no? Así hay documentos de respaldo, que son varios, que están detrás de estos documentos básicos. Muy bien, continuemos. Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política. A ver, especifica, apropiada a la naturaleza, concisa y clara, firmada por el empleador, difundida y accesible, actualizada y a disposición de las partes interesadas. Esto es todo lo que debe cumplir una política, pero una política es un compromiso. Es un compromiso que asume la empresa, ¿no? Y que está refrendada o firmada por el gerente general y se compromete a algo, ¿sí? En esta política normalmente debe estar plasmada la misión y la visión y los objetivos de la empresa, ¿no? De alguna forma debe estar ahí, ¿no? Incluida en la política. El empleador brinda facilidades, tiempo, recursos a trabajadores y representantes, ¿no? Participen en procesos de organización, planificación, evaluación y acción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que debe cumplir una política para que se pueda llamar política. Debe ser específica, ¿no? Como es corto, es una hoja normalmente, ¿no? No puede ser muy redundante. Tiene que ser bien específica en lo que quiere decir política. Apropiada a la naturaleza, debe especificar o debe ser acorde a tu actividad, ¿no? Acorde a tu actividad. Concisa y clara, obviamente, ¿no? Porque es un documento pequeño. Debe ser firmada por el empleador, ¿no? ¿Y quién es el empleador? No es tu residente, no es tu gerente de seguridad, es tu gerente general. Es tu gerente general. Él, en la más alta autoridad de la empresa, firma la política. Debe ser difundida, como lo demuestras, bajo un registro, no de que la has difundido en charlas, en capacitación, lo que a ustedes les parezca, en cualquier momento que tengan los trabajadores reunidos la pueden difundir. Lo ideal es que sea lo más antes posible de que ustedes inicien su actividad y si ya la iniciaron, los primeros meses del año. Cada año, ¿no? Se difunde. Y debe ser accesible. Como le digo, lo ideal es que debe estar pegada en varios lugares o debe estar accesible al trabajador a través, ustedes lo envían al WhatsApp, ¿no?
o, o que esté, no sé, mire, incluso yo he visto políticas que cuando te dan el photoche, te dan dos, tres, como cartoncitos más, cartelitos, ¿no? Photoche, y ahí también está la política, ahí también la ponen, ¿no? Debe estar actualizada y a disposición de las partes interesadas. Actualizada, ¿qué quiere decir? Que debe ser vigente al año en el que están trabajando. Sí, yo sé que ahora algunas empresas, porque lo he visto, tienen la política del todavía del año 2019. Y ya sé que me van a decir, no cambia nada, solo cambian la fecha y la vuelve a firmar el gerente. Sí, pero en temas legales debe tener la fecha actual de este año, ¿no? Debe estar aprobada por el gerente y difundida también. Y a disposición de las partes interesadas. Aquí solo hay dos partes, empleados y empleadores. Debe estar disponible para cualquier persona de la empresa. Política de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Donde dice Cerámicas del Perú, empresa fabricante y comercializadores de pisos, ¿no? Ahí están hablando del rubro. Promueve la protección de la vida, salud en el trabajo, ¿no? A eso es a lo que se compromete, a promover. Para ello cuenta con medidas de prevención, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? En concordancia con la normativa vigente. Es solo un ejemplo, ¿no? De una política de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este es un, como le digo, un librito. A veces es muy pequeño. Hay reglamentos internos que son muy extensos y en algunos casos hasta complicados, ¿no? Yo he visto reglamentos internos que, uff, son muy específicos. Hasta te dicen, si es que no llevas un EPP, cuál va a ser tu sanción, ¿no? Pero bueno, a veces es bueno ser así tan específico y a veces no, ¿no? Porque a veces al trabajador se le confunde un poco. Hay personas que no toman bien eso. Este documento es un documento de aplicación, ¿no? Que va a todos los trabajadores de la empresa, ¿sí? Donde aquí, en el Reglamento Interno de Seguridad, también están los objetivos y alcances del sistema de seguridad, el liderazgo, compromiso y la política, atribuciones y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, estándares de seguridad y salud en las operaciones, estándares de seguridad y salud de servicios y actividades conexas, ¿no? Y preparación a respuesta de emergencia, ¿no? Aquí van a ver quiénes son los responsables, quién hace qué, cuándo lo hace, ¿no? Y en algunos casos, si no cumplen todo esto, ¿qué es lo que les puede ocurrir? A veces solo manda referencias al RIT, ¿no? Al Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Donde indica sanciones y todo. Pero hay reglamentos RIST, Reglamentos Internos de Seguridad, donde también menciona las sanciones si tú incumples alguno de estos parámetros. El análisis de riesgo o hiper, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿No? A ver, aquí, si bien es cierto, hablar de hiper es un tema extensísimo, lo que deben saber en temas de gestión de la seguridad es que deben tener su hiper actualizado, ¿no? Deben tenerlo difundido y si se puede, así como la política, pegado en todos los lugares donde hay actividades, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que lo tengan físicamente a disposición de cualquier persona que lo necesite en cualquier momento, ¿sí? Pero debe estar actualizado, ¿ya? Por favor. Muy bien. El mapa de riesgos. Bueno, este es un mapa de riesgos, pero aquí le falta quién lo elaboró y quién lo aprobó, ¿no? Pero bueno, en general es un mapa de riesgo. Sí, es un mapa donde sucesivamente están los pictogramas referente a los riesgos. Yo he podido ver algunos mapas de riesgos donde el pictograma es de peligro. Eso ya no es un mapa de riesgos, por eso es riesgos, ¿no? Donde los pictogramas deben ser del riesgo al que tú estás expuesto, ¿ya? Básicamente eso. Esto también debe estar actualizado cada año o cada vez de que se modifique la estructura del ambiente de trabajo, ¿no? Si se aumenta una máquina más, si cambian cualquier parámetro de estas estructuras, o si se identifica nuevos riesgos por un accidente o por una inspección, debe actualizarse, ¿ya? No nos olvidemos que esta es una documentación colectiva, o sea que todos rápidamente la podemos identificar en algún muro o en algún lugar, ¿no? Y aquí
es prácticamente el primer documento o es la primera información que recibimos en temas de riesgo de seguridad en algún establecimiento al que vayamos. Por eso nosotros, como encargados de seguridad, debemos saber eso. Cuando hay un accidente o hay una inspección y se han identificado, ¿no?, nuevos peligros, se han valorado nuevos riesgos, entonces no solo se actualizan los procedimientos y el IPER, también el mapa de riesgo. Hay que actualizarlo, ¿no? El programa de seguridad, ¿no? Pero aquí es una sucesión de actividades de lo que se va a realizar durante el año, ¿no? De todo lo que se va a realizar. Como les digo, bueno, aquí están planificadas, pero no siempre se pone solo las actividades a planificarse, también se ponen las inopinadas o no planificadas, ¿no? Ahora, para que sea un programa, esto debe ser medible. ¿A qué me refiero que sea medible? O sea, cuantificable. No es solo poner, se realizará una inspección, ¿no? Sino debe ponerse si se realizó o no se realizó, quién la realizó, cuándo la va a realizar, ¿no? Y ponerle una valoración para que al final este programa pueda ser evaluable. Y para que sea evaluable debe ser medible. Todas nuestras actividades aquí deben ser medibles, ¿no? Si no, en temas de seguridad no es un programa, ¿no? Es un compendio de actividades nomás, pero no un programa. Organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe contener una información mínima. Esto es de acuerdo a la resolución ministerial 050, ¿no? Bueno, estos son los registros de seguridad y salud. Bueno, este no es una organización. De lo mínimo que debes tener, ¿no? O sea, debes organizar así tus planes de seguridad. Esto básicamente es la organización del plan, ¿no? Tiempos de conservación de registro. Bueno, 20 años para los registros de enfermedades ocupacionales o tus EMOS. El EMO que te hacen la evaluación médica ocupacional, está obligada la empresa a guardarla durante 20 años, ¿no? Debe estar accesible. Ahí ustedes dirán, pero ¿por qué por tanto tiempo? O sea, ¿no? Yo en 20 años, ¿dónde estaré? ¿No? Y de repente hasta la empresa desaparece y todo eso. Pero no, todo esto se guarda, ¿no? En un registro. En el Ministerio de Trabajo, en el MINSA se guarda, y en las clínicas, ¿no? Y las clínicas también, si cierran estos registros, los envían a un archivo del MINSA o de salud también. Miren, ¿por qué tanto tiempo? Hay trabajadores que, sin saberlo, ¿no?, se exponen a agentes físicos, químicos y biológicos durante años, que en un transcurso corto de tiempo realmente no sientes estragos, pero durante años ya sí lo sientes, ¿no? Esos estragos. Yo lamentablemente no personalmente, pero lo vimos, ¿no? No sé si algunos conocerán las minas de Cerro de Pasco, si habrán trabajado ahí. Yo trabajé en una mina, ahí en Cerro de Pasco, donde los exámenes médicos eran muy rigurosos. Era prácticamente 5 días de exámenes médicos. Era increíble, ¿no? Cuando un examen médico aquí en la ciudad demoras, ¿qué? 2 días a lo mucho, ¿no? Y esto, un día si vas temprano. Lo acabas en el día y ya al día siguiente te dan tus resultados. En esta mina era 5 días. Si bien es cierto, bueno, era porque también había mucha gente, pero los exámenes médicos eran exhaustivos. Incluso no, lo que yo pensé que era mentira, pero me lo dijeron. Nos hicieron desnudarnos completamente, ¿no? Algo pensé que eso ya se había olvidado, ¿no? Y cuando culminó mi examen médico, yo le pregunté al médico encargado, pero ¿por qué, no? ¿Por qué son tan exhaustivos en esto? Y él me dijo, siempre por posibles temas legales, me dijo, ¿no? Para que después no haya duda de que aquí en la mina están entrando sanos o están entrando con algún problema médico. Y sí, yo recuerdo un trabajador de mi empresa que era perforista, muy antiguo ya, él era capataz en perforación. Muy bueno el señor, ¿no? Con su máquina era el mejor. Pero cuando le hicieron examen médico, le dijeron que tenía problemas en las articulaciones, ¿no? No podía hacer ciertos movimientos somáticos, ¿no? Nos ponían en una maquinita donde tú reaccionabas a ciertas luces, ¿no? Te decían una luz, tú tenías que apretar, ¿no? Si mirabas un triángulo, tenías que bajar una palanca. Si mirabas un círculo, tenías que pisar un pedal. No se eran ciertas reacciones, ¿no? Después hacer ciertos ejercicios, ¿no? Y el señor, muchos de ellos no los podía hacer.
Cuando culminaron los exámenes le dijeron que él no era apto para el trabajo porque disculpen, ¿me pueden escuchar? Se fue un momento el internet. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, ¿no? Ah, ya, qué bueno, continuamos. A ver, voy a compartir nuevamente. Muy bien. Es por eso que estos registros, como les mencionaba, se guardan así. Hay, yo, bueno, tengo mi esposa que es abogada y ella también ve todos estos temas laborales. Y ella me comenta, ¿no? Que hay trabajadores que después de muchos años de trabajo enjuician, ¿no? A empresas donde han trabajado porque no les daban las condiciones de seguridad y como ni los capacitaban, entonces ellos ni sabían, ¿no? Sus derechos y todo eso. Después de muchos años, después que han tenido enfermedades, les hacen juicios o los hacen responsables de las dolencias que ellos tienen. ¿Y cuál es cómo ellos pueden demostrar que entraron sanos, ¿no? En ciertas empresas y por qué después de tantos años tienen estos problemas, justamente con estos registros, ¿no? De enfermedades ocupacionales. A ver, 10 años registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. También, estos registros también se guardan por una razón parecida, ¿no? Por un motivo parecido. También para saber cuál es el desempeño de la empresa, ¿no? Para tomar medidas, para hacer estadísticas de lo que ocurre en una empresa, ¿no? También como bibliografía, porque cuando uno tiene un accidente o un incidente, se hace una investigación, ¿no? Se llega a las causas básicas, pero también se ponen medidas de control para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, si es que tú tienes un accidente parecido, ¿no? O ocurrió algo parecido, entonces se reevalúa todas las medidas de control previas que tenías en otro accidente para, para tomar unas más efectivas, ¿no? De esta o de otra empresa, ¿no? Y se evalúa para tener unas medidas más efectivas que aseguren que esto no vuelva a ocurrir, o si no, que minimicen a lo mínimo posible la ocurrencia de los mismos, ¿no? Lamentablemente no hay un banco, debería haberlo, donde se pueda uno verificar todos los accidentes que han ocurrido, pero tener, ¿no? Los informes de inspección, de investigación de los accidentes. Sería ideal, ¿no? Recurrir a algún lugar, que haya una biblioteca para que uno pueda, como especialista en seguridad, ¿no? Como encargado de seguridad, pueda saber qué ocurrió, cómo ocurrió y sobre todo qué hicieron para que esto no vuelva a ocurrir y entonces uno mismo aplicarlo en su empresa. Lamentablemente no lo hay. Y es entendible que no lo haya también porque, bueno, en estos informes o en estas investigaciones aparecen pues nombres, ¿no? Aparecen cierta información personal o informaciones de la empresa que no quieren que se sepa, ¿no? Pero bueno, debería haberlo, ¿no? Yo sé que en el Ministerio de Trabajo hay un registro de todo esto, pero es muy difícil acceder a ello. No te dan la información así nomás, ¿no? A ver, los registros deberán, perdón, creo el último, 5 años, por investigación, examen médico ocupacional, monitoreo de agentes físicos, inspección interna y estatales, estadísticas, equipos de seguridad, inducción y capacitación. También, ¿no? Esta es documentación que sí prácticamente nosotros la tenemos a diario ahí en las obras, en las empresas, también hay que guardarlo, ¿no? Y es por eso que les decía que lo tengan digital, porque esta es la primera documentación o es lo más palpable que te van a pedir en una auditoría, ¿no? Desde que inició la empresa, si tu empresa inició hace 3 años, entonces toda tu documentación
toda puede ingresar a una auditoría. Si tu empresa tiene 10 años ya trabajando, entonces solo a partir de los 5 años pueden pedirte esta documentación, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de agentes físicos y todo esto. Muy bien. Los registros deben contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio, el MTP, mediante resolución ministerial, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿ya? Claro, hay documentos, eh, formatos básicos que ellos te dan. Eso no quiere decir que tú no puedas agregarle más información. Sí, se puede hacer, pero siempre manteniendo el formato que ellos nos dan y con esa información mínima que ellos te requieren. Pero lo que maneja la mayoría de empresas es solo lo que dice el ministerio, ¿no? Los formatos del Ministerio de Trabajo. Registros activos. Figuran los eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso. Y documentos pasivos, el, el cumplido los 12 meses y que deben conservarse por los plazos señalados. ¿Qué quiere decir esto? Documentos activos es lo que tú tienes ahí en la obra, ¿no? O en tu oficina, ¿no? Lo tienes un año. A partir de un año eso tú ya lo puedes guardar en tus archivos de tu empresa, ¿no? O tenerlo empaquetado, todo eso. Entonces, si a ti viene una inspección, una auditoría y te piden esa información, dentro de los 12 meses tienes que darlo inmediatamente, ¿no? O sea, tienes que tenerlo ahí. O rápidamente, ¿no? Pero si te piden documentos que ya tienen más de un año, entonces tienen que darte un plazo para tú traerlo o que te lo escaneen, ¿no? Por ejemplo, si tu oficina central y tus archivos están en Lima o en Arequipa, entonces muy bien, ya deme unas 48 horas, te comunicas, te lo escanean, te lo envían y ya tú lo presentas en tu auditoría. Pero son documentos que ya tienen 12 años, perdón, 12 meses, ya desde su cierre, ¿no? Su elaboración y su cierre. Si la inspección del trabajo requiere información de registros pasivos, otorgar un plazo razonable para su presentación, ¿no? Documentos de registros, conservar en medios físicos y digitales. Muy bien. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto también, esto es una actividad que uno no puede obviar. Si tienes menos de 20 trabajadores, debes tener también un supervisor de seguridad, pero este supervisor puede ser elegido entre los trabajadores, ¿no? Puede ser. Normalmente las empresas contratan supervisores colegiados, ¿no? Porque son los estándares de los clientes, de las empresas donde trabajas. Pero si el cliente no te exige nada, no te pide nada, entonces tú te basas en los de la ley, donde dice que puedes elegir a un trabajador como supervisor de seguridad del trabajo. Generalmente es un trabajador que se demuestre que tiene conocimientos en temas de seguridad, ¿no? Que tiene compromiso con la seguridad, que ha sido capacitado en temas de seguridad, ¿no? Y si no, bueno, si todos los trabajadores tienen los mismos conocimientos, entonces es obligación de la empresa o del empleador capacitarlo, ¿no? Capacitarlo en temas de seguridad también. Y si tienes más de 20 a más trabajadores, necesariamente tienes que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Bajo unas elecciones libres, democráticas y secretas, los trabajadores van a elegir, ¿no? Un comité paritario. Comité donde la mitad van a ser miembros de la empresa y la otra mitad miembros de los trabajadores, ¿no? Obviamente los representantes de la empresa son personal de confianza, ¿no? De la supervisión de línea de mando.